Pensamos, la editorial Almuzara y yo mismo como autor, que es una auténtica joya, dado que es un libro único, el primero publicado en toda la historia de España, por increíble que parezca, editado totalmente en judeo-español o ladino, como también es conocido. Hemos hecho todas las búsquedas necesarias, lo hemos contrastado con todas las editoriales y podemos ahora firmarlo de pleno derecho. El libro pretende enamorar a los lectores con la historia, la cultura, el lenguaje, la lengua, la cocina, ¿por qué no?, y la música maravillosa, la sefardí o sefaradí, como ellos dicen. Y por otra parte, aquellas personas que queden cautivadas con esta historia, que inevitablemente va a ocurrir si escuchan alguna de las canticas, como Durme, durme, mi hermoso chico, yo les invito a hacerlo. Les proporciono todos los materiales necesarios, todos los recursos didácticos para su aprendizaje. En primer lugar, un diccionario bidireccional con 4.300 palabras escogidas una a una y contrastadas con el diccionario de Abner Pérez, que está en hebreo, inglés y judeo-español. Cuento la historia, tanto previo a la expulsión como después de la expulsión, los lugares por donde fueron, las partes de la lengua, por ejemplo la jaquetía, es con el nombre que se conoce al judeo-español hablado en el norte de Marruecos. Cosas curiosas, un efecto adverso, perdónenme utilizar este término tan médico, para el judeo-español fue el Holocausto. Los nazis fueron realmente eficaces y en zonas enteras de Sarajevo, Monastir, la población fue aniquilada en zonas donde quedó solo un superviviente. Que ¿por qué no decirle una curiosidad? ¿Cómo es tan desconocida para los españoles? ¿Cómo se explica tampoco en las escuelas y en los institutos? Ibn Gabirol, en Málaga, un poeta afamado en todo el mundo, y aquí mismo en Granada, Ibn Gibón, que tenemos la estatua, que desafortunadamente tanta gente como no conoce como la estatua del Moro. No, hombre, si usted pasamos rápido, me parece que va a tener cliente. Gracias, le vaya bien. Espero que le guste. Venga, buen día.